Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. En la primera parte de este tema de oración temática vimos cómo hacer listas temáticas de versículos, las cuales son muy útiles para orar por temas, para orar por diferentes temas, finanzas, salud, familia, etcétera, y son muy útiles para orar la palabra de Dios. Vimos y hemos resaltado a lo largo de esta serie de oración la importancia de declarar la palabra de Dios, la importancia de orar la palabra de Dios. En la armadura de Dios, la palabra de Dios es la espada, es una espada y es una de las dos armas ofensivas de nuestra espada. No solamente tenemos armas defensivas, sino tenemos armas ofensivas, y una de las dos armas ofensivas es la palabra de Dios, porque esa es la espada. Al ser un arma ofensiva, la palabra de Dios es muy útil declararla todos los días, porque al declarar todos los días la palabra de Dios, lo que haces es blindar aquello por lo que estás orando. Si declaras todos los días la palabra de Dios sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud, lo que haces es blindar, es construir alrededor de estas cosas una muralla defensiva. Y es muy importante por dos razones. Una, porque al declarar la palabra de Dios, tú tienes la espada desenvainada. Y cuando venga un ataque, tú no estás buscando dónde está tu espada, no pierdes tiempo en desenvainarla, sino que ya la tienes desenvainada. Y cuando viene un ataque, tú lo atacas rápidamente con esa espada, con la palabra de Dios que tienes fresca en tu cabeza. Número dos, porque al ser ofensiva tú ya estás dando espadazos al enemigo antes de que te ataque. Por eso es muy importante diario, todos los días, todo el día, en toda situación, orar la palabra de Dios. Colosenses 3:16 nos insta a que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra vida. Tú tienes que tener la palabra de Dios fresca aquí y fresca aquí para dar esos espadazos antes o durante el ataque del enemigo. Yo crecí en una escuela en donde nos teníamos que aprender versículos cada semana, un versículo diferente cada semana en inglés y en español. Y yo tenía la palabra de Dios desde pequeña aquí. Después, más tarde, en mi trabajo, al traducir, como sabes, soy traductora literaria y me dedico a traducir libros cristianos, y entonces para mí empezó a ser súper útil traducir todos estos libros porque yo tenía los versículos aquí. Sin embargo, más tarde me empezó a costar un poquito de trabajo aprenderme versículos nuevos. Entonces yo oré a Dios y le pedí que me ayudara a aprenderme versículos nuevos. Entonces el Señor me enseñó a hacer estas listas de versículos temáticos y así las empecé a orar todos los días sobre diferentes áreas de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, etc. Y entonces cuando empiezas tú a declarar todos los días versículos, la palabra de Dios sobre las situaciones, tú te vas aprendiendo los versículos y más tarde ya no tienes que revisar tus listas porque todo ya lo tienes en la memoria y sobre todo lo tienes en el corazón. Para aprenderte versículos de memoria, irte aprendiendo cada vez más versículos, esto requiere de trabajo, esto no sucede de manera mágica o por ósmosis. Tú tienes que trabajar en primera para hacer estas listas temáticas, tus propias listas personales temáticas, pero también para empezar a orar todos los días sobre estas áreas y sobre tus listas temáticas. Esto no sucede por ósmosis y esto requiere de trabajo y es para valientes. Tu victoria en las batallas depende de la entrega que hayas hecho antes de que lleguen las batallas. Hay cosas en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, para las que siempre debemos de orar.
finanzas, salud, familia, trabajo, y para eso usamos nuestra carpeta de oración con los versículos temáticos. Son cosas que siempre debemos orar. Siempre debemos estar blindando estas situaciones. Sin embargo, hay otras situaciones que se van presentando conforme a los días, situaciones nuevas que no hemos enfrentado. A lo mejor tienes un nuevo reto en el trabajo, un nuevo problema. A lo mejor te enfrentas en algún momento con un problema, una situación jurídica que antes no habías tenido. O estás viendo que en tu nación están aprobando o han aprobado alguna nueva ley impía que antes no se había presentado, y entonces tienes que orar al respecto. Para esto, hoy quiero compartirte otra forma de hacer listas de oración, la cual no excluye, como mencioné anteriormente, no excluye tu carpeta de oración, sino más bien la complementa. Yo tengo una libreta que utilizo todos los días, llevo conmigo todos los días, y en esta libreta yo anoto cosas que escucho en las noticias o alguna indicación que me da el Espíritu Santo. Es una libreta especial de oraciones de emergencia, es una libreta especial de oraciones con situaciones diarias que se van presentando, no solamente a nivel político, sino a nivel personal o de alguien que necesita oración urgentemente. Yo lo anoto en esa libreta que llevo todo el tiempo en mi bolso. ¿Escuchas alguna noticia mientras vas de camino al trabajo, mientras vas caminando por la calle? ¿Escuchas alguna noticia de algo que va contra Dios? Lo que yo hago cuando escucho esas cosas es anotarlo inmediatamente en mi libreta. Y entonces lo anoto y una vez que llego a mi casa, una vez que llego al trabajo o en algún momento libre que tengo, yo le pregunto al Espíritu Santo más información o empiezo a buscar versículos que se adecuen a esa situación, que se adapten a esa situación y que tengan que ver con ello. Ahora, yo te recomiendo que cuando escuches alguna noticia o cuando tengas alguna petición de oración emergente, cuando el Espíritu Santo te dé una idea, porque a veces el Espíritu Santo te da una idea que a lo mejor no le encuentras sentido, no tiene coherencia aparentemente en ese momento, lo que yo te recomiendo es que lo anotes inmediatamente. Número 1, ¿por qué lo tienes que anotar? Lo tienes que anotar porque a veces se nos olvida. El Espíritu Santo nos da una idea o escuchamos algo por lo que tenemos que orar en nuestra nación, algo muy importante, y si no lo anotamos se nos olvida, es muy fácil. ¿Sabes qué? El enemigo es especialista en hacer que se te olviden las cosas. ¿Por qué? Las cosas importantes. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es que ores. ¿Y por qué no quiere que ores? Porque sabe él, es muy consciente de que si tú oras, le vas a derribar todo su teatrito y todo su trabajo sucio se le va a caer. Entonces es importante que ores. Y es importante que lo que el Espíritu Santo te muestre o te haga escuchar o te haga ver, no lo olvides y lo anotes. Entonces tú lo anotas y cuando llegas a tu casa empiezas a buscar los versículos o el Espíritu Santo te va a traer a la memoria los versículos que tú tengas que declarar, la palabra que tú tengas que declarar en ese momento para esa situación. A veces el Espíritu Santo te da una idea y no te parece coherente, no encaja con otras cosas, aparentemente es algo aislado que no tiene nada que ver. Pero te voy a decir lo que sucede. Cuando tú tienes tus oídos, esa antenita de la que siempre te hablo, pendiente a lo que el Espíritu Santo te diga y tú lo anotas, mientras tú lo vas anotando, el Espíritu Santo te va a completar la idea. O si no lo hace en ese momento, cuando tú te pones a orar, el Espíritu Santo te desarrolla todo, te da el mapa, te explica. A veces tú vas a empezar a ver cosas, quizá no tangiblemente, pero el Espíritu Santo te va a dar imágenes o te va a dar palabras o te va a recordar situaciones y tú las vas anotando y Él te va completando todo el rompecabezas y entonces tú puedes orar toda la situación. Pero es importante que siempre tengas a la mano estas libretas donde tú anotes todo lo que el Espíritu Santo te vaya dando, todas las situaciones que tú vayas viendo y entonces tú puedas declarar la palabra de Dios cada día.
¿Sabes a qué te va a ayudar esto? Esto te va a ayudar en varias cosas. Una, que el Espíritu Santo te va a empezar a hablar cada vez más. Cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, desarrollas esta amistad, este intercambio con Él, y es una conversación que tienes con Él todo el día. Pero tienes que ejercitarlo, así como para correr un maratón tú tienes que ejercitarte tiempo antes, tienes que comer ciertos alimentos y dejar otros alimentos que no te van a ayudar a tus músculos, tienes que tener cierta disciplina para empezar a escuchar cada vez más frecuentemente, cada vez más sensiblemente al Espíritu Santo. Tú tienes que empezar con lo poco. Si eres poco en lo fiel, Él te pondrá en lo mucho. Y esta es una manera en que tú empiezas a forjar una vida de oración sensible al Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se llama esto? Oración profética, que más adelante vamos a ver a detalle. Pero así tú empiezas a escuchar cada vez más sensiblemente al Espíritu Santo. Y vas a ver los resultados en tu vida diaria. Vas a ver que las situaciones personales que están frente a ti, esas montañas y esos obstáculos que se presentan de pronto en tu vida, que quizá no tienen precedentes, se van a mover. Él va a empezar a abrir caminos donde aparentemente no los hay. Y vas a ver también cómo tu oración tiene efecto poderosísimo en tu nación entera. Pero tienes que empezar a practicar esto con el Espíritu Santo. Entonces, para resumir, lo que vimos en este video es nuevas listas de oración emergentes, listas de oración diarias, listas de oración, una lista de oración nueva que tú tienes en una libreta que siempre tengas contigo a la mano, que siempre tengas en tu bolso. O a lo mejor si tú eres muy tecnológico lo puedes anotar en tus notas en el celular, pero siempre tienes que estar consciente de que las tienes anotadas y es tu compromiso con el Señor llegar y orar al respecto. O en los momentos libres, a lo mejor no solamente cuando llegues a tu casa, pero si tienes un momento libre, tú te detienes, abres tu libreta y empiezas a orar. Muchas veces lo que a mí me sucede es que el Espíritu Santo me da, mientras estoy en el trabajo, mientras voy caminando por la calle, me da algo para orar y en ese momento lo empiezo a orar. Quizá en ese momento no me puedo detener a escribir completamente la idea que Él me da, pero ¿sabes qué hago? Oro en ese momento. Cuando tú eres fiel y oras en ese momento y eres fiel a lo que el Espíritu Santo te da, Él te va a dar cada vez más cosas. Y es una relación con el Espíritu Santo impresionante porque tú vas viendo cómo el Señor va abriendo camino y va a empezar a hacer cosas impresionantes. Así es como tú vas empezando a forjar una vida de oración cada vez más continua, más ardiente, y así es como te vas convirtiendo en un intercesor. ¿Por qué? ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es una persona que aboga en favor de otros. ¿Sabes? Alguna vez escuché que la persona que ora es la persona menos egoísta, porque cuando tú oras, el Espíritu Santo te va dando cosas para otras personas, para otras situaciones, y empiezas a abrir tus ojos fuera de ti mismo, porque hay más personas y hay más situaciones y hay más en la vida fuera de ti mismo, y a eso te lleva a una vida de oración, a ver fuera de ti mismo y a ver las situaciones que están sucediendo a tu alrededor y sobre las que necesitas que se manifieste el reino de los cielos. Entonces, junto con tu carpeta de oración, esta disciplina te va a ayudar mucho a forjar una mejor y más ardiente vida de oración. En los siguientes videos te voy a dar algunos ejemplos, vamos a orar juntos diferentes temas. Espero que este video te haya servido y te haya gustado. Si te gustó, por favor dale like y comparte este video con mucha gente, con gente de oración, con intercesores, para ayudarlos a hacer y forjar una vida más fuerte de oración. Gracias por ver este video.